De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. A los nuevos suscriptores, a las nuevas personas, los invito a que se suscriban en el canal, a que le den clic en la campanita para que les avise cuando subo video. Quiero empezar pues con tristeza, desilusión en cuanto a los resultados judiciales, en cuanto a los resultados de la defensa judicial de Álvaro Uribe Vélez, respecto a que le salió la jugadita de evadir la justicia, de evadir el aparato judicial respecto al juzgamiento que se iba a realizar en la Corte Suprema de Justicia. Hay que reconocer que la Corte Suprema de Justicia falló en derecho, pero es aquí cuando uno se pone a pensar, en realidad la institucionalidad se respeta. Cuando una persona con poder es juzgada, tiene varias oportunidades o varias salidas jurídicas para burlar la justicia. ¿De qué vale la apertura de un proceso? ¿Dónde está el respeto a la integridad de un proceso judicial? ¿Dónde está el respeto a las altas cortes por parte del aparato político de Colombia? En realidad vale la pena seguir respetando una institucionalidad que se burla del pobre, que se burla de los que guardan aún la esperanza en el cumplimiento de la justicia. Si uno se pone a pensar detalladamente el asunto, de verdad esto parece una parafernalia donde le dan bocadillitos al perro que somos nosotros, el pueblo, para que medio se contente. Pero a fin de cuentas seguimos aguantando esa hambre de justicia generada por todas las desfallateces, todas las, perdón la palabra, las cagadas que nos han hecho esta partida de desgraciados. Ahora bien, las masacres no es un hecho ajeno y es un hecho muy serio que es fundamento de esta tristeza, de este dolor de patria, de esta rabia con el Matarife y contra todo ese séquito que hace funcionar cada vez más esa maquinaria política de sangre, de muerte, de economía, de explotación. Y digo parafernalia porque parece que la Corte Suprema nos hubiera dado contentillo a un grupo inmenso de millones de personas respecto a la justicia que esperábamos, justicia de hechos obvios, pero nos traían como con ese contentillo para luego chocarnos, para luego darnos cuenta de que el proceso contra este tipo va a resultar en la impunidad, de que su familia ya está incursionando en la política y de que el hijo de Santos, Paloma Valencia, siendo heredera del clan político de León Valencia, y todas estas situaciones que nos hacen ver que la política en Colombia va a seguir siendo dominada por unos mismos. Triste, pero aquí estamos. Tenemos que seguir denunciando, despertando mentes, dando opinión. Las masacres, de nuevo, son un hecho que genera mucha tristeza. En lo corrido del año van más de 47 masacres en las cuales 187 personas han sido asesinadas y 192 líderes sociales y lideresas sociales han sido asesinadas. Asesinatos que para el gobierno no son masacres, sino son asesinatos colectivos. Yo ya hablé de este tema y es que si usted se pone a analizar el modus operandi de los perpetradores de estos asesinatos, de estos delitos, son personas que tienen o persiguen un fin político. Y este fin político es o tiene afinidad con la línea política perseguida por el uribismo, por las políticas que defiende Iván Duque. Y si usted se pone a pensar, los asesinados son personas que o defienden alguna causa social o defienden el medio ambiente o la incursión de agentes externos, de empresas multinacionales o de minería ilegal o del ejército o de grupos subversivos como estas Águilas Negras o como el Clan del Golfo, que defienden alguna causa social y que a raíz de esto son asesinadas. Es decir, que se están cumpliendo de nuevo los elementos del genocidio. Asesinatos sistematizados a un aglomerado social por motivos de política, religión, etnia, raza, etc. ¿Y la responsabilidad del Estado dónde está? La respuesta es sencilla. El Estado no se puede eximir de responsabilidad porque cuando Iván Duque llegó
a la presidencia, efectivamente en su pliego de campañas, en sus debates políticos, hablaba de las zonas azotadas por el conflicto armado. Era un tipo que se supone debería tener conocimiento de la situación social, económica y política de todas las zonas del país. Es decir que lo sé yo que no estoy tan preparado como este tipo supuestamente. Que el Naya en el Cauca es una zona donde las Bakirim, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, luchan constantemente por el control de una de las rutas más fructíferas del narcotráfico. Lo sé yo, que soy un agente externo al gobierno, que no cuento con la inteligencia militar que cuenta este sujeto. Ahora bien, el desconocimiento que pregona hoy el gobierno nacional respecto a las masacres indigna. E indigna más que esta clase dirigente diga que no son masacres, sino que son asesinatos colectivos. Y esa élite política dice estas desfachateces, que son asesinatos colectivos, ante el surgimiento de nuevas incógnitas. Incógnitas surgidas por la crítica situación del Catatumbo, de Tumaco, de Chocó, de Nariño, del Bajo Cauca, del Naya, y la lista es larga de las zonas azotadas por el conflicto armado. En dichas zonas hay un despliegue militar y policial bastante amplio. La pregunta que surge es, ¿nos estamos enfrentando ante un Estado que fracasó en su discurso de bandera, que era la seguridad? ¿O estamos ante un gobierno fallido? ¿O simplemente estamos de nuevo ante la situación donde grandes tierratenientes se aliaban a grupos armados al margen de la ley para poder apoderarse de terrenos, expropiar a campesinos, a indígenas de sus tierras y así poder sacar el oro, explotar dicho terreno en ganadería, tal como el caso de Fedegan durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, o tal como muchos terratenientes se apoderaron de tantas tierras y que el plan de restitución de tierras fracasó porque los que hoy dirigen la nación no han propiciado para que se haga justicia con esos campesinos que perdieron sus tierras? Nos estamos enfrentando de nuevo a un plan entre las ratas que lideran la élite política, la élite económica y unas bandas criminales que empuñan su fusil en pro de los intereses de estos. Y la solución más simple para esta gente que está acostumbrada a silenciar al que se opone a ellos es que cuando se ven frente al obstáculo de una persona que obtiene atención mediática y que esa persona está en contra de esos intereses de esos empresarios, la solución factible para ellos es mandarle un grupo de asesinos, de sicarios, no se les puede llamar más, como las Águilas Negras, como el Clan del Golfo, a matar a esa persona, a silenciar lo que esa persona representa, a silenciar el interés por defender la tierra que nos da el oxígeno que respiramos, oxígeno que este tipejo respira, oxígeno que esas personas respiran, el agua que emana de esa tierra que ellos quieren quebrantar y destruir con cosas tan asquerosas como el fracking. Y lo grave es que los casos son multitudinarios. Los medios de comunicación están ocultando las cifras exactas de los asesinatos. Me permito abrir comillas. El señor Nilson Estupiñán, uno de los integrantes de la Red de Derechos Humanos del Pacífico, afirma que solamente en Nariño hay presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico, del Frente Bolívar Silistierra, del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de la Nueva Merquetalia, de los grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Unidas del Pacífico, las Autodefensas Invisibles del Pacífico y los Contadores, sin contar las Águilas Negras. Y aseguró además que la cifra hasta ahora mencionada de las víctimas a mano de estos grupos armados no son tan pequeñas como las que muestran en los medios de comunicación. Y lo grave de la perpetración de estas masacres es que hay un modus operandi. Venden la idea a la gente en los medios de comunicación que las zonas en conflicto están bastante graves, la situación allá es bastante grave, y por lo cual generan un consenso para que las personas crean que es viable la intervención militar. Dichas zonas son atiborradas de presencia militar y policial.
La cuestión es que tras esa presencia policial es que se perpetran estas masacres. Es decir, a través de la inteligencia del Estado se perpetra mediante un brazo armado criminal el asesinato de causas sociales. Ellos no son personas, son ideas, son causas, son más que una cifra que nos quieren mostrar. Nos representan a usted y a mí. Y si usted se pone a analizar el desarrollo del conflicto en esas zonas, en Nariño, Chocó, Tumaco, el Catatumbo, el Naya, etc., se va a dar cuenta que esas zonas siempre han estado en conflicto, que siempre han llegado centenares de batallones de militares y de policías y que el Estado nunca ha ejercido el control. ¿Dónde están las victorias militares que pregonan estos sujetos? Nunca las hubo, porque es aquí cuando surgen tres incógnitas. La primera, y me permito señalar porque tengo las huevas de inferir en la respuesta de una vez. ¿A qué sector político le conviene que el conflicto armado en Colombia se mantenga para hacer de esa guerra su caballo de batalla en un discurso político para ganar los comicios electorales en favor de que el colombiano es una persona guerrerista, una persona sedienta de sangre, el colombiano promedio uribista, claro está? Ahora bien, ¿quiénes están detrás de la explotación desmedida de recursos ganaderos, de tierra, de petróleo en las zonas de conflicto hoy en día? Si no son estos directamente, pónganse a estudiar quiénes son o qué empresas son las que financian las campañas políticas de estos parásitos. Y la tercera pregunta que surge es, en respuesta de las anteriores, ¿a qué sectores les conviene silenciar a las personas que denuncian la vulneración de derechos humanos, de derechos medioambientales en las zonas donde se han perpetrado las masacres? Al uribismo, efectivamente al uribismo. Son preguntas para que reflexionemos, para que veamos cómo nos quieren silenciar a todos nosotros, cómo están interponiendo una dictadura de manera directa. Acá dicen que no hay dictadura porque la dictadura se ejerce también desde el brazo militar. Los invito a los que quieren contradecir esto a que lean un poquito de la ingeniería constitucional de Giovanni Savigny y comprenderán que el poder se puede ejercer de manera indirecta, jalando los hilos, mantenerse en el poder sin necesidad de ser electo presidente. Hay muchas maneras de perpetrar una idea en el poder. A esto se le llama ingeniería constitucional. Métodos de subordinar la Constitución sin necesidad de cambiarla. Y eso es lo que están haciendo, eso fue lo que pasó con la Corte. A través de una maraña jurídica se cambió la decisión para que hoy lo conozca la Fiscalía. Tristeza da, pero también ganas de levantar la voz, de seguir en esto. Y vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir haciendo marketing político con ideas, con verdades absolutas, me atrevo a decirlo, citando teóricos, citando sentencias, citando la ley, no haciendo interpretaciones baratas como las hizo Vicky Dávila con las grabaciones que está haciendo públicas respecto al proceso de Uribe, a la indagación que se le hizo a los testigos por parte de la Corte Suprema, interpretaciones de una persona que ni siquiera sabe de ley y que evidentemente son parcializadas. Entonces vamos a seguir haciendo marketing político, esto se llama marketing político y hay que afirmarlo, marketing político para que la gente aprenda a pensar por sí misma, para que la gente aprenda a votar con criterio y para que no sigan eligiendo presidentes pensando en estupideces como que no votó por Petro porque Petro era miembro de una secta satánica o que su esposa era reptiliana. Estupideces así, o estupideces de que no me ven a mí porque estoy tatuado y tengo el cabello largo, que para comunicarles me lo estoy dejando crecer, es para donarlo a una fundación con cáncer. A ver, investiguemos primero para luego así poder hacer juicios de valor y no quedar como unos perfectos estúpidos ante el líquido oscuro de la ignorancia, que no les permite emitir juicios de valor verdaderos. Entonces, muchas gracias por ver este video. Con coraje me despido, pero nos vemos en la próxima.
Hasta luego. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.